Dios les bendiga nuevamente. Estamos en una nueva sesión. Ahora vamos a pasar a estudiar eh, los sustantivos en griego y de manera inevitable, para estudiar los sustantivos en griego, tendremos que estudiar algunas definiciones importantes que nos van a ayudar en el entendimiento del estudio de los sustantivos, como es la definición acerca de lo que es un caso y explicarles a ustedes cómo funciona el sustantivo en griego. Nosotros tenemos un conocimiento básico o amplio de cómo funciona un sustantivo en español. Bueno, hay semejanzas. Siempre aprendimos en español que es un sustantivo y sus clasificaciones. Un sustantivo define y de ahí viene su clasificación en sus sustantivos propios, comunes. Por ejemplo, niño es un sustantivo, niña es un sustantivo, casa es un sustantivo, y así por el estilo. Río es un sustantivo, eh, etcétera. Tenemos muchos sustantivos y sus clasificaciones. Eso es español. Ahora, es importante entender cómo funciona un sustantivo en griego. Y eso es lo primero que vamos a hacer hoy en griego. Y yo voy a hacer esta explicación porque esta es la clase, vamos a decir, por un lado ampliada, explicada, y por otro lado abreviada. No voy a ir hoy exactamente como está ahí en el folleto. Acuérdense que el folleto es un libro de texto y por tanto ahí yo tuve que ponerlo de una manera bien dosificada. Pero esta es la explicación, vamos a decir una disertación para coger el sustantivo en un golpe. Entonces, vamos a definir, primero que todo, en griego, al igual que en el español, un sustantivo define una persona, animal o cosa. Perro, gato, casa, zorra, castillo, piedra, Pedro, Juan, ¿ok? Son sustantivos. Ahora, en griego tenemos sustantivos clasificados en tres. Sustantivos de la primera declinación, sustantivos de la segunda declinación y sustantivos de la tercera declinación. Cuando la primera vez estudié esto, algunos estudiantes que están aquí, que pasaron el curso conmigo en Logos, se recordarán que normalmente los profesores nos decían, no razone, apréndelo de memoria, pero no es así a este nivel. Entonces, ¿qué es un sustantivo de la primera declinación? Los sustantivos en griego tienen una cosa que se llama la raíz, o lo que algunos le llaman también el lexema. Entonces, de acuerdo a cómo termine, y eso usted lo puede ver en un léxico, la raíz de una palabra, si es un sustantivo, usted sabrá si es de la primera, segunda o tercera declinación. Ahora, normalmente eso usted lo va a ir aprendiendo por vocabulario. Vamos a ir aprendiendo el vocabulario de tal manera que nos vamos a ir familiarizando en si esa palabra es de la primera, segunda o tercera declinación. En la entrada de vocabulario se suele poner. Entonces, cuando la raíz de un sustantivo termina en alfa o en eta, miren qué importante ahora ya saber el abecedario, saber cuáles son las vocales. Cuando un sustantivo, su raíz, termina en alfa o en eta, se dice que es de la primera declinación. Y en la mayoría de los casos son femeninos. Porque hay otros casos en que lo vamos a ver, son mínimos, pero no terminan en alfa, terminan en alfa y en eta, y sin embargo son masculinos. Pero esos son mínimos. Pero por regla general, sustantivos de la primera declinación, ¿en qué terminan? En alfa o en eta. Sustantivos de la segunda declinación, ¿en qué terminan? En ómicron. Ahora, puede darse el caso de que un sustantivo termine en ómicron y no sea masculino, pero llegaremos allá.
Entonces, mayormente los sustantivos de la segunda declinación son masculinos. Y tenemos los sustantivos cuya raíz termina en una consonante. Y estos se llaman sustantivos de la tercera declinación. Así que tenemos primera, segunda y tercera declinación. Los sustantivos de la primera declinación terminan en alfa o en eta. Segunda declinación terminan en ómicron. Tercera declinación terminan en una consonante, cualquiera que sea la consonante. Y no hay variación en eso. Ahora, explicado esto, voy a explicar también qué son los casos y qué son las declinaciones. Primero, un caso define la función, en este caso, del sustantivo en la oración. Simple. ¿Qué es un caso? Nunca nadie me supo tampoco explicar qué era un caso. Bueno, pues un caso es lo que me define la función de una palabra en la oración. Entonces, por lo menos que vamos a estudiar aquí, tenemos el caso nominativo. Y este caso se usa para indicar que ese sustantivo está en una función de sujeto. Tenemos el genitivo. El genitivo es un caso que se usaba en griego para indicar posesión o procedencia. Vino de Galilea, de Nazaret, la sangre de Cristo. Eso normalmente se expresa en genitivo. Ahora, tenemos el acusativo, el dativo. Así que tenemos nominativo, genitivo, el dativo. El dativo tiene la función de indicar cuando un sustantivo está funcionando como un complemento indirecto. A, para, por, con. Y tenemos el caso acusativo en función de complemento directo. Ya lo dice, es un acusativo, da acuse de algo. Entonces tenemos estos 4 casos por ahora, aunque también vamos a hablar luego del vocativo, que es referencia directa. Señor, maestro. Ok, entonces tenemos el nominativo, expresa función de sujeto. El genitivo, procedencia o pertenencia, de manera general. El dativo, expresa complemento indirecto. Y el acusativo expresa complemento directo. Descubre la palabra cuando está en función de complemento directo. Ahora, ¿qué son las declinaciones? Las declinaciones no son conjugaciones. Las declinaciones son el rastro, la huella que esa palabra deja cuando pasa por los diferentes casos. Así. Esto es muy, muy importante, porque de aquí depende muchas de las cosas que vamos a ver. Ahora aquí en pantalla, ustedes van a ver, yo voy a mostrarles justamente el rastro que los sustantivos dejan cuando pasan por los diferentes casos, en singular y en plural. Bueno, los sustantivos tienen género y tienen número. Y por eso siempre van acompañados del artículo cuando hay una referencia hacia el sustantivo. Por ejemplo, el niño, la niña. ¿Ok? En griego, cuando no tiene el artículo definido, que lo estudiaremos, entonces se asume que es un artículo indefinido, una. Todo esto está en el material, pero ahora yo estoy yendo mucho más rápido. Esta es la explicación más rápida para en pocos minutos coger el entendimiento de los sustantivos. Ahora, miren, esto que van a ver ahora es algo muy único. Esto, con todo respeto, en Cuba yo no he visto que nadie enseñe el sustantivo de esta manera, porque esta ahora es la matemática del griego. Vamos a ver cuáles son las declinaciones reales, porque normalmente
lo que hacen las escuelas es enseñar a memorizar y hay que razonar el griego. Miren, esto es lo que sucede realmente. Miren a la pantalla. Esto es lo que sucede. Ahí tenemos los 4 casos en el singular: nominativo singular, genitivo singular, dativo singular y acusativo singular, y en el plural. Entonces tenemos en las columnas masculino, femenino, neutro, y noten el numerito que tiene arriba, 212. Apréndanse esa nomenclatura. Estamos estudiando ahora los sustantivos del tipo 212. ¿Por qué 212? Significa que el masculino sigue a la segunda declinación, el femenino a la primera declinación y el neutro a la segunda declinación. Muchachos, el entendimiento de esta matemática es esencial, porque cuando estemos en los participios, ustedes van a entender mucho mejor los participios cuando tengan estos conceptos bien claros. Entonces, estamos ahora lidiando con sustantivos del tipo 212. Entonces, miren realmente qué es lo que el idioma pone, cuál es el rastro que dejan los sustantivos cuando pasan por cada uno de los casos. Miren, cuando en griego un sustantivo de la segunda declinación, que mayormente son masculinos, pasa por el nominativo, hay una sigma que lo delata. Lo que el idioma le pone es una sigma final. Cuando pasa por el genitivo, lo que deja como rastro es una upsilon. Cuando pasa por el dativo, lo que deja como rastro es una iota. Y cuando pasa por el acusativo, una nu. Entonces, si lo quieren aprender como un acróstico, sería algo así como swing. Si lo leen de arriba hacia abajo, dice swing. Ahora, noten en el plural. En el plural, lo que el idioma le pone al nominativo plural es una iota. Lo que le pone en el genitivo plural es un omega nu, iota sigma en el dativo plural y upsilon sigma en el acusativo plural. En el femenino no pone nada. Entonces vamos a ver qué va a suceder ahí. En el genitivo pone una sigma, en el dativo una iota y en el acusativo una nu. Miren que el dativo y el acusativo ponen lo mismo en el masculino y en el femenino. Cuando vamos al neutro, el neutro en el nominativo pone una nu, una upsilon en el genitivo, una iota en el dativo y una nu en el acusativo. Noten que en todo el dativo, masculino, femenino y neutro, ponen una iota en el singular. Ahora, cuando vamos al plural, el nominativo plural pone una iota, omega nu, iota sigma, upsilon sigma. En el femenino, iota, omega nu, iota sigma y una sigma. Y en el neutro, una alfa, omega nu, iota sigma y una alfa. Noten, en el dativo plural pone iota sigma en los tres. Iota sigma y otra iota sigma. Eso tiene implicaciones. Ahora, miren lo que sucede cuando esas terminaciones interactúan con la palabra, en este caso el sustantivo, que es de la segunda y primera declinación, porque son 2-1-2. Miren lo que sucede aquí. Esto es lo que sucede. No dijimos que las palabras, los sustantivos de la segunda declinación terminan en ómicron. Y yo quiero que ustedes presten atención ahora a cómo yo se los voy a ilustrar aquí en la pizarra. Si nosotros tenemos la palabra, por ejemplo, la palabra logos. Esta es la raíz de la palabra logo, logos. Ahí la están viendo en pantalla. La raíz es logo. Noten que ella termina en ómicron. Por eso es de la segunda declinación y por eso es, aunque se traduce palabra en español, pero gramaticalmente es un sustantivo masculino de la segunda declinación.
¿Qué dijimos que pone el caso nominativo en el masculino? No pone una sigma. Entonces sería esto. Esta es la matemática. Ahí tienen. Por eso, mírenlo aquí. Por eso, cuando ustedes ven la palabra logos, ustedes ya saben que eso es nominativo singular masculino, porque lo que le pone ella en el nominativo es una sigma. Y así sucesivamente, cuando ella pasa a través de los demás casos, ella va dejando ese rastro. Ahora, vamos a volver aquí, y eso es lo que estoy mostrándoles ahora. Entonces, ¿qué pone el genitivo cuando la palabra pasa, cuando el sustantivo pasa a través del genitivo? Pone una upsilon. Entonces, sería logu. Por eso, cuando nosotros tenemos, de igual manera, vamos a hacer matemática ahora, tenemos la palabra logo. En el genitivo le pone una upsilon. Mírenlo aquí. Por eso, logu, cuando ustedes la ven, ustedes dicen, ah, eso es un genitivo singular masculino. Pero lo que ocurrió realmente fue eso. No es que ustedes se aprendan de memoria que el genitivo de logus es logu, sino que ustedes aprendan lo que realmente está pasando para que le hagan frente a cualquier sustantivo, no solamente a logos. Ahora, vamos a ver qué pasa en el dativo. Ok, cuando tenemos el dativo, tenemos la palabra logo, esta es su raíz, ella termina ahí. Ok, ahora, ¿qué es lo que pone el dativo? El dativo pone una iota. Sin embargo, nosotros cuando vemos la palabra en el Nuevo Testamento, la palabra que nos encontramos en el dativo no es logoi. La palabra que nosotros nos encontramos es esta. Logo, y tenemos omega con una iota suscrita. Dijimos que la iota suscrita se coloca cuando tenemos un dictongo impropio. El dictongo impropio lo tenemos aquí. ¿Qué sucedió aquí? Ah, lo que sucedió aquí fue que la iota se colocó debajo de Omicron. Pero por una cuestión del idioma, que sucede en el griego y en el hebreo también, existen alargamientos de las vocales. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que la Omicron se alargó a omega y la iota se puso debajo, y por eso es una iota suscrita. Y por eso cada vez que vemos una iota suscrita decimos, eso es dativo con los ojos cerrados. Correcto. Pero lo que sucedió realmente fue eso. Estoy seguro, sin ninguna vanagloria, que esa explicación, los que pasaron por el Ministerio Logos, los que han estudiado solos, es probable que no tengan esta explicación, pero este es realmente lo que está ocurriendo aquí. Entonces, por último, en el acusativo, ¿qué pone el acusativo? Una nu, ¿no es así? Entonces, tenemos la palabra logo de nuevo. ¿Y qué es lo que pone el acusativo en el singular? Una nu. Entonces, por eso, logón, cuando lo vemos, decimos, ah, eso es un acusativo singular masculino. Simple, porque ya sabemos lo que pone. Entonces, swing, recuerden, ¿qué es lo que realmente pone en los casos? En el masculino de la segunda declinación. Bueno, tenemos el nominativo, tenemos el genitivo, tenemos el dativo y tenemos el acusativo. Cuando pasa por aquí, pone una sigma. Cuando pasa por el genitivo, pone una upsilon. En el dativo pone una iota. Y en el acusativo pone una nu. Swing. Y eso es realmente lo que está sucediendo en lo que nosotros venimos viendo ahí.
Algo similar sucede en el femenino. Recuerden que el femenino puede terminar en eta o en alfa. Se llaman alfa puros o eta puros, por lo menos en el singular. Y lo mismo sucede en el neutro. Vamos a ver un ejemplo. Miren el ejemplo que estoy mostrándoles ahí en pantalla. Miren ahí lo que les decía. Logos, logu, logo, logon, logoi, logon, logois, logus. Miren el femenino. Grafé. El femenino no pone nada, así que él se queda como grafé, como mismo es su raíz. Ahora, ¿qué pone el femenino en el genitivo? No pone una sigma, por eso el genitivo singular es grafés. El dativo, ¿qué pone? Una iota también. Entonces, la eta, al quedar expuesta a la iota se pone suscrita y es grafé. Y así sucesivamente. En el acusativo es grafén. Y después grafai en el plural. Omega nu, mírenlo ahí. Grafón, grafais, grafás. Y miren el neutro. El neutro pone nuin. Y mírenlo aquí. Ergon, ergu, la iota suscrita en el dativo y la nu en el acusativo, y así sucesivamente. La alfa en el nominativo plural, el omega nu, iota sigma del dativo, mírenlo ahí, y la alfa en el acusativo. Una cosa importante es que en el caso del neutro, lo mismo que, al menos en la segunda declinación, ¿ok? Lo mismo que él pone en el nominativo, él lo pone también en el acusativo. Y mírenlo aquí. Nu, nu, alfa, alfa. Esos son caminos cortos que ustedes pueden tomar y que les van a servir para entender mucho mejor lo que estamos diciendo. Que Dios les bendiga, y hasta ahí vamos a hacer un alto para haber entendido lo relacionado con los sustantivos.